Hola a toda mi comunidad del Rincón de Lili. Bienvenidos a una historia más. Esta es la historia de Sol. Sol hace 5 años atrás tuvo que aprender a soltar al ser que más había amado en su vida, su hijo Elías, de tan solo 14 años. Cuando Sol era muy joven se encontraba estudiando, ya próxima a graduarse, y tenía muy claro que quería ser comunicadora social. Era muy aplicada, la obediente de la casa, la más estudiosa y cariñosa con sus padres, de quienes era muy apegada. Y asimismo era con sus 3 hermanos mayores, David, Norbey y Viviana. Sol solía ser soñadora, empática, amaba a los animales, a la naturaleza y además siempre tuvo una empatía maravillosa por todo y por todos. Total que después de graduarse con honores empezó a estudiar su carrera favorita, destacándose siempre entre los demás y la finalizó satisfactoriamente. No tardó mucho en conseguir un buen puesto en una gran empresa de la ciudad y se sentía realizada y en su mejor momento, ya que ganaba tan bien que podía ayudar a sus padres y eso era algo que les había prometido siempre. Sin embargo, para cuando Sol tenía 24 años, llegó el primer golpe a su vida y se trataba de la pérdida de su padre, quien falleció en su trabajo a causa de un infarto fulminante. No les dio tiempo ni de trasladarlo a un hospital, y eso fue para Sol lo peor, un tremendo golpe del que casi no logra levantarse. Sus 3 hermanos mayores para ese entonces ya vivían en otros lugares, y Sol fue quien empezó a hacerse cargo de su madre, quien también se encontraba enferma por culpa de la diabetes. Vivían solas y aunque fue duro superar la muerte de su padre, ella se aferró a esa madre que la amaba tanto y la necesitaba. Pasaron 2 años más y un día Sol conoció a un hombre en un café al que acostumbraba ir cuando tenía algún ratico libre en su trabajo. Este hombre se llamaba Alberto, él tenía 28 y trabajaba en otra empresa cercana, así que también acostumbraba a ir a ese café. Y desde que se conocieron no se volvieron a separar. Él se le acercó, le pidió el número, luego empezaron a hablar y poco tiempo después iniciaron una bonita relación. Alberto en la vida de Sol fue como un ángel que Dios puso, ya que así como hay hombres desleales, también los hay con demasiado valor, y así era él. Desde que él llegó la impulsó para crecer aún más en su carrera, además la ayudó a conseguir un mejor empleo y se volvió un gran soporte moral y económico tanto para Sol como para la madre de ella. A los 2 años de ser novios, un día y por medio de una hermosa sorpresa romántica, Alberto le pidió a Sol que se casara con él. Y ella aceptó dichosa, así que se casaron y empezaron a caminar la vida juntos, cada día más enamorados. Y eso sí, se llevaron a la madre de Sol a vivir con ellos. No pasó mucho después de la boda para que Sol saliera embarazada, y la felicidad fue enorme, grandiosa, ya que siempre soñó con ser madre. Ella era feliz mirando su pancita crecer, le hablaba todo el tiempo a su bebé y hasta le cantaba aún sin nacer. Así hasta que llegó el nacimiento y tuvieron a un varoncito precioso igualito a su padre y que sería lo más importante para su madre Sol. Desde que lo tuvo en sus brazos por primera vez juró que siempre lo iba a cuidar y a proteger de cualquier cosa que le pudiera hacer mal y así fue. Se convirtió en la mejor madre y hasta empezó a pasar un poco los límites porque ya lo sobreprotegía en exceso. Cuando era bebé no dejaba que lo cargaran demasiadas personas y a quien lo quería cargar debía lavar sus manos demasiado bien, o si no, no se lo permitía. Y lo tapaba con su manta siempre que salían, porque ella decía que la gente tenía muy malas energías y cuando ya estuvo más grandecito no lo dejaba hacer muchas cosas. No lo dejaba sentar directamente en el piso, no lo dejaba ensuciarse para nada y tampoco le permitía estar cerca de otros niños que porque de pronto lo lastimaban. Hasta con su esposo a veces se daban discusiones y se daban cada que el niño se lastimaba mientras estaba al cuidado de él. Para ella eso era lo peor y su esposo y hasta su madre trataban de hacerla entender que los niños son así, que ellos aprenden a través de los errores y las caídas y que además, por más que uno esté pendiente, ellos se golpean en cualquier descuido. Pero no, para Sol era descuido y se escudaba diciendo que como a ella nunca se le lastimaba y es que cómo, si no le faltaba sino envolverlo en almohadas. Pero bueno, así avanzaron los años, su vida económica mejoró notablemente y su hijo Elías creció y ahora ya era un bello jovencito de 14 años. Era un joven aplicado igual que su madre y muy cariñoso.
pero con muy pocos amigos debido a la sobreprotección de su madre. Sin embargo, a ella la amaba y era feliz a su lado. Una noche cualquiera en medio de la cena y cuando Elías ya se había levantado de la mesa, Sol, su madre y el esposo empezaron a hablar sobre el trasplante de órganos. Todo fue a raíz de un comentario de la madre, quien decía que a ella le gustaría donar sus órganos si es que alguno sirviera después de su partida. Y Alberto dijo que nunca había pensado en eso, ya que no le gustaba pensar en la muerte, pero Sol se escandalizó y dijo que ella jamás permitiría una cosa de esas. Ella dijo: yo jamás permitiría que una parte de un ser querido ande por ahí regada. ¿Quién sabe en qué tipo de personas? Además, eso es como profanar lo más sagrado que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo. Sin embargo, más pronto de lo que imaginaba, la vida le puso a Sol la prueba más grande de su vida. Una tarde, después de que su hijo llegara a estudiar, dijo que no quería almorzar porque se sentía algo enfermo. Sol le preguntó que qué sentía y él dijo que le dolía muchísimo la cabeza, así que le dio medicamento y le pidió que se recostara. Así lo hizo, pero solo unos minutos después su hijo la llamó y le decía que no sabía qué le pasaba, que su cabeza iba a estallar y que no sentía un lado de su cuerpo. Sol, asustada, llamó a una ambulancia y en lo que llegaron más síntomas iban apareciendo. Ahora también había empezado a ver borroso, se sentía confundido y empezó a comunicarse con mucha dificultad. Y cuando finalmente llegó al hospital, el diagnóstico fue fatal. Resulta que tuvo un derrame cerebral y pues Elías había sufrido un daño considerable en su cerebro, así que lo diagnosticaron con muerte cerebral. Para Sol y su esposo fue como si el mundo se les hubiera venido encima y no podían creer que su hijo de tan solo 14 años no iba a despertar más. Un joven que siempre se mostró tan sano, tan lleno de vida y el cual era todo para sus padres, ahora estaba respirando solo a través de unas máquinas. Era algo difícil de aceptar. El esposo de Sol pudo ser más fuerte, pero ella sentía que no quería vivir más. Y además dijo que no permitiría que a su hijo lo desconectaran. Ella juraba que iba a despertar y que solo era cuestión de tiempo, pero no. Esa era una mentira que ella elegía creer para amortiguar su dolor y alargar la despedida. Y en medio de la lucha llegó un nuevo interrogante, ya que los doctores le hablaron a Sol y a su esposo de la donación de órganos, ya que su hijo era aplicable para ella. Como era de esperarse, el esposo de Sol estuvo de acuerdo, pero a Sol no se le podía ni mencionar el tema. Para ella era una ofensa o un ataque que tan siquiera insinuaran algo así. Aún así su esposo trataba de hacerla entender, y hasta su madre le decía que tal vez esa había sido la misión de su hijo en esta tierra, que tal vez Dios lo había mandado para salvar otras vidas, pero no. Sol se volvía loca y empezaba a gritar, diciendo que a su hijo no lo iban a desconectar. Así hasta que en un momento su esposo le mostró un video en el celular y allí salía una madre suplicando por un órgano para su hijo. Esta madre lloraba angustiada con el corazón desgarrado, prácticamente aceptando lo que sea a cambio de una oportunidad para su bebé. Cuando Sol vio el video le preguntó a su esposo que para qué le enseñaba eso, si era una madre igual a ella sufriendo porque iba a perder a su hijo. Entonces su esposo le dice: de eso se trata justamente, ella aún puede salvarlo y nosotros podríamos ser esa salvación. Es que si solo aceptaras la donación. Además, dijo, por nuestro hijo ya no hay nada que hacer y hay que aceptar la voluntad de Dios, pero si está en nosotros darle vida a más personas a través de él, sería una manera de darle valor a su existencia, ¿no crees? Sol empezó a llorar y no dijo nada, pero se quedó pensando en cada palabra que su esposo le había dicho. Sabía que él tenía razón, pero le dolía demasiado desprenderse de lo más amado y preciado que tenía en su vida. Aún así, siguiendo esa empatía que siempre la caracterizó, decidió dejar de pensar en ella y en el vacío que su hijo había dejado para pensar en otros, en esas otras personas que iban a poder seguir al lado de sus familias gracias a su hijo Elías. Así lo hicieron y aunque no podían saber a quién habían donado aquellos órganos de su ahora angelito, ella ahora cada noche ora para que quien los lleve sea muy feliz. Ahora Sol lo ve de una manera diferente y dice que su hijo sigue viviendo por ahí en varias vidas, pero aquí, y que aún lo puede sentir. La historia de Sol es un conmovedor testimonio de cómo el amor más puro, el amor de una madre, puede transformarse en la más grande generosidad.
Nos muestra la dolorosa y profunda lucha interna que implica soltar a un ser amado, especialmente a un hijo. Pero sobre todo nos enseña que incluso en la tragedia más profunda existe la posibilidad de encontrar un propósito, de trascender en el dolor, de dar un significado eterno a una vida que, aunque fue breve, pudo seguir latiendo y ofreciendo esperanza a través de otras. Sol nos recuerda que el verdadero amor no solo protege, sino que también es capaz de expandirse y dar vida más allá de lo que podemos ver. Y bueno, amigos del Rincón de Lili, esa fue la historia del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.